Hola, mi nombre es Emma Galera y junto con mi compañera Sol Pacheco vamos a hablar de la cultura romana situada en Italia, en la ciudad de Roma. Yo ahora voy a hablar de la cronología. En el 753 a.C. se funda Roma, la monarquía romana, que dura hasta el 509 a.C. Cuando llega el fin de esa monarquía, tras una revolución, y la República Romana dura hasta el 27 a.C., cuando Augusto inicia el Alto Imperio Romano, que dura hasta el 192 después de Cristo, cuando Diocleciano inicia el Bajo Imperio. El Bajo Imperio dura del 284 después de Cristo al 476. En el 284, el emperador Teodosio divide el imperio entre sus hijos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y en el 476 después de Cristo está la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los invasores bárbaros. Ahora pasamos a la política. Al principio Roma fue una ciudad-estado con monarquía. El rey era elegido por los ciudadanos propietarios y tenía mandato permanente. Al morir el Senado y los patricios, que los patricios eran familias aristocráticas consideradas la élite de la sociedad, elegían un rey provisional hasta una nueva elección. El Senado asesoraba y la Asamblea cumplía funciones electorales, judiciales y legislativas. Después, por otro lado, tenemos la economía, que se basaba en la agricultura, en la minería, en la artesanía y el comercio, sostenidos por impuestos que financiaba el Estado. La agricultura era la actividad principal y el comercio estaba sostenido por una gran red de caminos y puertos. Los romanos adoraban muchos dioses. Al principio su religión estuvo muy vinculada con la naturaleza. Creían en dioses que controlaban el campo, los ríos o el hogar, pero a medida que Roma se iba expandiendo y estaba en contacto con otras culturas, especialmente la griega, incorporó sus mitos y dioses adaptando sus nombres y características. Por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter, dios del cielo y del trueno, Hera en Juno, protectora del matrimonio, y así sucesivamente. Además de grandes dioses, creían en espíritus domésticos y familiares. Por ejemplo, los lares protegían la casa y la familia, los penates cuidaban la despensa y sus alimentos, y el genios, que era el espíritu que te protegía desde el nacimiento. La religión estaba completamente unida a la vida militar, política y familiar. Se realizaban rituales públicos como en templos, festivales y ceremonias del Estado, pero también se realizaban rituales privados como en hogares, como las ofrendas alares o los sacrificios de animales y alimentos. Este sistema igualmente fue desapareciendo con la llegada del cristianismo como religión oficial en el siglo IV. Al principio de su historia, Roma fue una pequeña ciudad-estado gobernada por reyes, en el que se llamaba monarquía romana, y duró aproximadamente desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. El rey era elegido por una asamblea de ciudadanos propietarios y su función era gobernar y administrar la ciudad, dirigir al ejército en tiempos de guerra y hacer ceremonias religiosas. Su cargo era hasta su muerte, y cuando el rey moría se pone a un reemplazo durante un tiempo que se llamaba interrex, que era hasta que se haga una nueva votación. Después el Senado, que era compuesto por jefes de las familias de la élite, digamos, que asesoraban al rey y tomaban parte en decisiones políticas y religiosas, y también decidían quién iba a ser el interrex.
Con el tiempo su autoridad empieza a crecer y cuando cae la monarquía, el Senado sería la institución central de la República. Después estaba la Asamblea del Pueblo, que formaban parte de los ciudadanos propietarios, tenían funciones judiciales, legislativas y electorales, y aunque participaban, el poder real lo tenía el rey y el Senado, que limitaban su autoridad. En el 509 a.C., tras la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, se instauró la República, cambiando completamente el sistema político. El Imperio Romano fue una civilización que se destacó por innovar en nuevas tecnologías para así mejorar la organización, la vida urbana, la defensa y las comunicaciones. Avances como acueductos y sistemas de agua que transportaban el agua desde ciudades lejanas hacia casas, fuentes, termas, etc. Algunos acueductos siguen en pie, como es el caso del acueducto de Segovia. También calzadas y redes de carretera que eran pavimentadas por piedras y conectados por túneles. Estos eran muy útiles ya que se podía transportar el ejército, viajeros, correos, mercancías, y de ahí salió el dicho de todo camino conduce a Roma. El hormigón romano, que soportaba peso y humedad, fue utilizado para edificios como el Coliseo o el Panteón, que siguen en pie hasta el día de hoy. También los pasos de cebra fueron creados en Roma para que los peatones pudieran cruzar la calle sin mojarse o sin mancharse con barro. Eran grandes losas de piedra con un espacio entre medio para que las ruedas pudieran pasar. Sus inventos inspiraron ciudades, carreteras, sistemas de agua y estructura moderna, dejando una huella que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Esta primera obra se titula Laoconte y sus hijos, y para conocer su significado tenemos que remontarnos a la época de la guerra de Troya. Los griegos no podían tomar la ciudad, ya que no podían traspasar las grandes murallas que habían, por lo que dieron un plan en el que hacían creer a los troyanos que se habían rendido, desmantelaron todo su campamento y lo único que dejaron fue un gran caballo de madera. Al siguiente día, los troyanos, al ver que el campamento estaba totalmente vacío y solo quedaba un caballo, tomaron esto como una especie de regalo, de victoria, como un triunfo. Entonces, algunos más confiados dijeron de llevarlo hacia adentro de la ciudad como para tenerlo como un trofeo. Pero algunos no tan confiados, como en el caso de Laoconte, dijeron que no tenían que confiar tanto en los griegos, ya que una de las frases que dijo era que no confiaba en los griegos, ni siquiera si venían con regalos. Entonces, para probar que era una trampa, lanzó una flecha hacia este caballo, creando como un sonido hueco. Pero al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, salieron dos serpientes del mar, picando así a Laoconte y a sus dos hijos. Muchos creen que sucedió esto porque los dioses en ese momento, como Atenea, estaban del lado de los griegos y no querían el triunfo de los troyanos. Bueno, al suceder esto, los troyanos pensaron que era como una ira por parte de los dioses por creer que este regalo era
una mentira. Entonces entraron el caballo hacia adentro de esta ciudad y bueno, todos sabemos cómo terminó, ¿no? Con la total pérdida de Troya. Esta obra se encuentra en el Museo del Vaticano desde su descubrimiento en 1506 en las termas de Tito. En la obra se puede ver la serpiente alrededor de Laoconte, que es el que está en el medio, y sus dos hijos que se llaman Antífrates y Timbreo. Esta serpiente está alrededor de estas figuras y se puede ver como que no los deja escapar de lo que termina siendo su muerte, ¿no? Bueno, esta escultura está hecha de mármol y se cree que fue creada en la escuela de Rodas en el año 25 a.C. y que fue obra de Atenodoro, Polidoro y Agesandro de Rodas. Esta obra se llama Augusto de Prima Porta, del año 20 a.C., descubierta en Villa de Livia, en el suburbio romano de Prima Porta. Es una estructura de mármol, la original era de bronce, pero está perdida en la actualidad, y retrata al primer emperador de Roma, idealizado, casi en una actitud casi divina, y es un perfecto ejemplo del arte al servicio del poder. Marco Aurelio fue un emperador del siglo 161 y 180 después de Cristo y era considerado un emperador sabio y justo. La escultura está hecha de bronce con una altura total del 3,5 metros. En la escultura se puede ver a Marco Aurelio a caballo con una mano levantada en forma de saludo y no tiene armas, por lo que representa un poder sereno. Durante siglos estuvo en la plaza del Capitolio de Roma, rediseñada por Miguel Ángel en el Renacimiento, quien la puso en el centro. Hoy, igualmente, el original está en los museos Capitolios y en la plaza hay una réplica exacta. La mayoría de las esculturas de bronce fueron fundidas para reutilizar el metal, pero esta se salvó porque en la Edad Media se pensó erróneamente que representaba al emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano de Roma. Esta obra se llama Arapacis, fue mandada a construir el 4 de julio del año 13 a.C. en honor al emperador Augusto. Consagrado a Augusto el 30 de enero del año 9 a.C. Es una estructura de mármol con relieves de escenas religiosas y motivos naturales. Estaba todo pintado y con toques en dorado. Fue sepultado por el río Tíber, pero fue redescubierto y finalmente trasladado frente al mausoleo de Augusto. Tiene un museo dedicado a él, diseñado por Richard Meyer. La columna de Trajano fue inaugurada en el año 113 a.C. y fue para conmemorar la victoria del emperador Trajano contra los dacios, que era un antiguo pueblo de la actual Rumania. Se encuentra en el Foro de Trajano en Roma y es un espacio construido por orden del propio emperador. Es una columna de mármol de más de 30 metros de altura que está decorada en un relieve en espiral, como se puede ver en la foto, narrando como un cómic tallado en piedra los episodios de las campañas militares de Trajano contra los dacios. La historia se cuenta en forma continua a lo largo de 200 metros de relieve con más de 2.500 figuras. Representa escenas como la partida del ejército romano, la construcción de puentes y fortalezas, las batallas, la rendición de los dacios
entre otras cosas. En la parte superior de la columna había una estatua del emperador Trajano, pero en la Edad Media se perdió. Y en el año 1588, el Papa Sixto V colocó ahí una estatua de San Pedro que sigue en pie hasta hoy. No existen documentos que certifiquen quién es el creador de la columna, pero se dice que Apollodoro de Damasco fue su creador, ya que fue el que creó el resto del foro de Trajano. El arco de Tito del año 81 después de Cristo es el más antiguo de los 3 que hay. Está ubicado en Vía Sacra y su construcción fue encargada por Domiciano, el mismo hermano del emperador Tito y también su sucesor. Es un arco sencillo de un solo vano, franqueado por 2 grandes pilares con una bóveda de cañón, artesanado en el interior y también con mucha decoración. Destacan los autorrelieves de la entrada triunfal de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El Coliseo o el Anfiteatro Flavio es uno de los edificios más importantes y significativos de la antigua Roma. Su construcción comenzó en el año 70 y 72 después de Cristo con el emperador Vespasiano y terminó en el año 80 después de Cristo con el emperador Domiciano. Se levantó en un lago artificial donde antes estaba la casa del emperador Nerón, conocida como la Dimus Aurea, y su objetivo era devolverle al pueblo su espacio y que se pongan a su favor. El Coliseo tiene forma ovalada y podía contener más de 50.000 o 80.000 espectadores. Tenía 4 niveles, entradas innumeradas y gradas organizadas según la clase social en la que estabas. Contaba con túneles, jaulas y montecargas para los animales o gladiadores subterráneas para la clase de espectáculos que hacían, que eran combate de gladiadores, cacería de animales salvajes, ejecuciones públicas, batallas navales simuladas, entre otras cosas. Con la llegada del cristianismo y el fin de los juegos sangrientos, las puertas del Coliseo fueron cerradas a los espectáculos en el año 5 después de Cristo. A lo largo de los siglos, tras saqueos, terremotos o abandono, el Coliseo sigue de pie y algunas de sus piedras fueron utilizadas para otros edificios. Actualmente se encuentra en pieza del Coliseo en Roma, Italia. Este es el Panteón de Agripa. El primer panteón fue mandado a construir por Vipsiano Agripa en el año 27 a.C. El edificio actual fue levantado en el año 120 después de Cristo bajo el emperador Adriano. Se consagró como iglesia en el año 60 después de Cristo con el nombre de Santa María de los Mártires. Es de hormigón pesado, mármol pintado y originalmente algunos elementos estaban revestidos de bronce dorado, la mayor parte perdida en la actualidad, diseñado por incendios en el año 80 después de Cristo y luego en tiempos de Trajano. El panteón actual se construyó sobre el solar del primero, pero el edificio Agripa ya no existía y no se sabe el nombre del arquitecto. Las 12 tablas fueron un conjunto de leyes escritas en 12 tablillas de bronce en los años 451 y 450 a.C. Fueron el primer intento de establecer un sistema legal claro y accesible para todos los ciudadanos de Roma, buscando igualdad ante la ley. Antes de las 12 tablas, las leyes eran orales y estaban en manos de los patricios y sacerdotes y se aplicaban según su criterio. La creación de las 12 tablas fue impulsada por un conflicto social donde los plebeyos exigían un trato más justo ante la ley. Estos pedían un código legal que fuera escrito y público para todos para así evitar el abuso de los aristócratas. Así fue que en el año 451 a.C., 10 hombres que se hacían llamar los decemviros redactaron las leyes que fueron escritas en 10 tablillas de bronce, a las que al año siguiente se le adjuntaron 2 tablitas más. Estas 12 tablillas hablaban de temas como
derecho familiar, derecho penal, derecho civil, procedimientos judiciales, la protección de la propiedad, normas de convivencia, entre otras cosas. Una vez escritas, estas leyes fueron colocadas en el Foro Romano para que todos pudieran verlas y entenderlas. Esto los patricios no lo tomaron muy bien, ya que no querían seguir estas leyes, por lo que los plebeyos se levantaron, y esto terminó con la renuncia de los decemviros. Lamentablemente, las tablas en sí no sobrevivieron, ya que fueron destruidas cuando los galos saquearon Roma en el año 390 a.C. Lo único que quedan son citas o fragmentos de autores de esa época, pero las tablas sí fueron un gran paso para un sistema legal más claro y accesible para todos los ciudadanos. El templo de Vesta, en el sureste del Foro Romano, junto al Atrio Vestae en Roma, no se sabe en qué año fue construido, pero fue en la época en la que Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, reinó, que fue entre el 715 y el 673 a.C. Originalmente hecho de materiales sencillos, como reflejo de las cabañas primitivas, y luego fue reconstruido en mármol. Los romanos no hacían arte solo por belleza, sino para mostrar quién mandaba, como era el caso de los emperadores, el Estado, los dioses. Lo representaban con imágenes claras y fuertes, como dice De Bry en la Logófera. El arte tenía un propósito clave y servía al poder. Construían caminos, teatros, puentes y monumentos, no solo funcionales, sino con una carga simbólica y política, ya que la imagen debía ser útil y transmitir un mensaje. Como planteaba De Bry en la Logófera, la imagen no es solo para mirar, sino que para servir o mandar un mensaje claro. Y por último, el lenguaje escrito y las leyes eran fundamentales. Roma basó su organización en leyes escritas y en el arte, que ayudaba a mostrar ese orden, por ejemplo, el Arco de Triunfo. Y esto conecta con la idea de Bray de que en la Logófera el lenguaje escrito manda.